Buen día, Dios te bendiga. Te doy la bienvenida a otra lectura de la Biblia del Oso. El día de hoy vamos a estar leyendo en el Antiguo Testamento. Otra vez vamos al libro de los Salmos. Vamos a estar leyendo muy seguido en estos días los Salmos, solo como aviso. Vamos a ir al Salmo 119, conocido como el Salmo o el capítulo más largo de toda la Biblia. Y vamos a leer el versículo 9. Aquí se puede leer. Hago una corrección. La vez pasada leí el Salmo 4:7 y tal vez algunos, si lo notaron, lo comparan con su versión. En sus versiones el Salmo 4:6, que es el que dice, eh, que es el versículo que dice, ¿quién nos mostrará el bien? Y en este caso, aquí en la Biblia del Oso es el 4:7, porque el 1 toma la introducción de las Biblias modernas como si fuera un capítulo, pero aquí lo toma como si fuera un versículo. Entonces por eso aquí se atrasa los versículos. Por eso aquí el capítulo anterior era realmente, en las Biblias modernas está escrito como el Salmo 4:6, pero aquí es Salmos 4:7. Igualmente no hay mucho problema porque igual solo está desfasado un versículo, pero solo es para dar una aclaración del por qué están desfasados los capítulos. Y dicho esto, pues vamos a leer el Salmo 119, versículo 9, que sí es el versículo 9 de aquí y el versículo 9 de las versiones modernas del mismo capítulo o Salmo 119. Solo para aclarar las cosas. Y dice, ¿con qué limpiará el mozo su camino cuando guardare tu palabra? Al limpiar busqué el significado y pues no es diferente a limpiar. De hecho es una palabra en desuso. Lo pueden buscar en el diccionario de la RAE electrónico. De hecho hay una aplicación que es el diccionario de la RAE y dice es una palabra en desuso que significa limpiar literalmente. Y limpiar es pues quitar la contaminación o la suciedad o las impurezas de algo. Entonces cuando habla con qué limpiará el joven su camino o el mozo, aquí dice, pero es el equivalente a con qué limpiará el mozo su camino cuando guardare tu palabra. El camino se refiere a su vida, con qué el joven, cómo va a ser el joven para que su vida esté limpia, fuera de impurezas, pues guardando la palabra de Dios. En este caso, sí, en el contexto aquí está hablando de la ley, porque en ese entonces no existían aún los profetas, ni los mayores ni los menores. Entonces, en este caso, cuando habla de guardar su palabra, pues habla de la ley de Moisés, siendo específicos. Pero nosotros ya tenemos ya la ley más extendida, no nos limitamos solo al Antiguo Testamento, de hecho nos regimos más por el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es más literal. El Antiguo Testamento es sombra o es figura de lo que iba a acontecer. No significa que hay que arrancar el Antiguo Testamento, definitivamente no, pero no podemos tomarlo literal. Pero, solo para dejar contexto, porque alguien va a querer decir no, pero entonces ya ven, él cuando habla de limpiar el camino, o sea, de mantenernos puros, solo es con el Antiguo Testamento, porque él lo escribió en ese momento. Sí, solo existía el Antiguo Testamento, pero ahora esto aplica para toda la palabra de Dios. Si el mismo rey David hablaba de Jesús, significa que él no se estaba limitando solo al Antiguo Testamento, sabía que iba a llegar alguien después. Tanto él como Job o como Moisés alguna vez hablaron de Jesús. Entonces, por eso no podemos descartar que esto también tenga validez con el Nuevo Testamento, con toda la palabra de Dios plenamente. Entonces, ¿a qué se refiere esto? ¿Cómo alguien puede limpiar su camino, o sea, su vida? ¿Cómo alguien puede hacer para que viva en integridad, en la integridad de verdad, guardando su palabra? Y guardar no es nada más guardármela, o sea, aprenderme a la memoria y guardarla. Significa teniéndola contigo, o sea, guárdalo, pero para que lo uses. O sea, es decir, si te dan dinero, lo guardas, pero no lo guardas para tenerlo guardado, escondido, lo guardas para después que lo vayas a usar. Entonces,
es así como, como se ha purificado la iglesia. Vemos a Martín Lutero. Muchos dirán que sí es cierto que la oración es también es uno de los dos pilares de nuestra vida cristiana, pero antes de la oración está la palabra de Dios, está leer esto. ¿Por qué? Porque Martín Lutero era un hombre de mucha oración aún antes de leer la palabra, pero Martín Lutero oraba mal, porque Martín Lutero incluso le reclamaba a Dios: si eres, ¿por qué me tienes así? ¿Por qué no me perdonas? ¿Por qué me siento así? Eres un Dios injusto, o sea, tú solo quieres hacerme sufrir. Y oraba mucho. No era de un hombre que le falta. Alguien no le puede decir: es que Martín, tú sigue orando, sigue orando, sigue orando. Pero Martín Lutero estaba en esa condición de, pero ya, o sea, le he pedido a Dios, pero siento que no me responde, y hasta le reclamaba: ¿por qué eres tan injusto? ¿Por qué me quieres hacer sufrir? Y poco a poco que Martín Lutero fue leyendo la Biblia, fue aprendiendo cómo hacer la voluntad de Dios de la manera correcta. Es decir, muchos queremos hacer cosas y hasta podemos decir: es que yo canto para Dios, yo hago esto para Dios. Pero ¿cómo sabemos cómo hacer las cosas para Dios? Guardando su palabra, conociéndola. No podemos guardar la palabra de Dios si no la conocemos. Entonces, ¿cómo puedo decir que guardé un dinero si ni siquiera sé qué es un dinero? Ni siquiera conozco, en este caso estoy en México. ¿Cómo puedo decir que estoy guardando mi dinero si ni siquiera sé qué es un billete a 500 pesos? Ni siquiera conozco los billetes nuevos de a 200 o los de 100. Si no los conozco, ¿cómo estoy guardándolos? Entonces, yo no puedo decir que yo estoy guardando la palabra de Dios si no la conozco. No conozco ni un Salmo 23, no conozco los Proverbios 30, 26, no conozco San Juan 3:16, no conozco estos pasajes tan importantes y capítulos. O sea, no descarto que un capítulo no sea importante, pero hay versículos muy básicos para la vida. Entonces, Martín Lutero era un hombre de mucha oración. Aún antes de estudiar la palabra, Martín Lutero era un hombre de mucha oración, pero oraba mal, porque no sabía cómo orar. Y él oraba tales, incluso tenía buenas intenciones, pero él solo se castigaba, o sea, él mismo se torturaba y pensaba: Dios, si ya me autocastigué, si ya hice los sacramentos que tú me pediste que hiciera, ¿por qué me sigo sintiendo así? O sea, no me siento libre, me siento así. Pero poco a poco que fue leyendo el Nuevo Testamento, descubrió que solo por gracia éramos salvos, que solo es por su misericordia, que la obra expiatoria de Cristo en la cruz había sido suficiente para limpiarnos, para hacernos justificados ante el trono del Padre. Entonces, así Martín pudo comenzar a orar de una manera correcta, es decir, o él oraba, sí oraba mucho, pero oraba mal. Pero una vez que él limpió su camino con la palabra de Dios, ahora él ya podía orar correctamente, ahora él sí podía hablar con Dios correctamente, o sea, ahora sí le puede pedir las cosas a Dios de la manera correcta. Es decir, no estoy diciendo que la oración no sea importante, es muy importante, pero es como el dilema de qué vino primero, el huevo o la gallina. En este caso, ¿qué viene primero, la oración o la palabra? Si no hay palabra de Dios, tú puedes estar orando toda tu vida, pero vas a orar de una manera incorrecta. Porque, y alguien va a decir: ¿importa mucho eso que pase ahí buena intención? Importa mucho, porque no sabes orar correctamente. Y esto es y este es un ejemplo de qué pasa cuando oras pero sin conocer la voluntad de Dios. Por ejemplo, que yo ore y diga: Dios, quiero un auto, y no voy a esperar uno por respuesta. No voy, si me dices que no, yo voy a seguir clamando hasta que tú me lo des. Quiero o sea, quiero, por ejemplo, que esta persona sane y no voy a esperar que me des un no por respuesta. Quiero que esto se haga. Quiero tener ese trabajo y quiero que se haga como dé lugar. Y alguien me va a decir amén. Pero sin embargo, la palabra de Dios no dice eso. Incluso cuando Jesús iba a ir a la cruz, que le dice al Padre que déjame pasar esta copa, pero al final siempre deja eso: pero que no pase tu voluntad. Si puedes pasar esta copa de mí, o sea, este sufrimiento, si puedes que sea menos fuerte la carga, pero que no
pase tu voluntad, o sea, que tu voluntad siga estando ahí. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es un ejemplo que les doy. Así como en la oración es una de las cosas donde podemos decir que es que primero se ora y luego se lee la Biblia, o sea, no digo, es que me lo van a tomar a mal y van a pensar que estoy en contra de la oración. Claro que no. La oración es tan importante como leer la palabra, pero la palabra es la que nos dicta cómo orar correctamente, cómo hablar con Dios correctamente, porque si no, incluso vamos a empezar a decretar cosas que la palabra no dice, vamos a empezar a decir algunas cosas, algunas locuras como Dios, tú me debes esto, yo reclamo el reino, reclamo lo que me pertenece, cuando nada nos pertenece. Dios, tú me necesitas y yo estoy a tu servicio. Dios no nos necesita. No nos necesita de verdad. Y para mí eso es más maravilloso, el que Dios no me necesite, porque significa que me rescató solo porque me amaba. Pónganse a pensar esto. Si Dios nos hubiera rescatado porque nos necesitaba, entonces no lo habrá hecho por amor. Solo nos rescató porque le somos útil. O sea, de alguna manera nos necesita o sabe que puede sacarnos algo de provecho. Pero no. Dios no nos salvó en la cruz, no murió por nosotros en la cruz nuestro Señor Jesús porque necesitara algo de ti o de mí. Lo hizo porque nos amaba. No nos necesita, no me necesita y no te necesita, pero más gloria a Dios doy por esa razón, porque me di cuenta, entonces si Dios no me necesita y murió aún así por mí, entonces significa que Él es más bueno aún. O sea, no hay una razón lógica, o sea, no hay algo que Dios haga por razones personales que diga, es que voy a morir por él porque sé que me conviene, sé que por él voy a tener la casa más grande o por él mi cielo va a ser más bonito. No. Yo no hago diferencia en el cielo, en su presencia, él sigue siendo Dios y aún así murió por mí. Entonces, eso es lo que me asombra. Entonces, por eso digo que es muy importante limpiar nuestro camino con la palabra de Dios, porque sin la palabra de Dios empezamos a creer una serie de doctrinas, enseñanzas no bíblicas. Hay muchas cosas que hacemos que son tradiciones, que no hay mucha importancia, pero cuando las ponemos encima o al mismo nivel que la palabra de Dios, es donde sí se vuelve un problema de verdad. Martín Lutero, les digo, oraba mucho, pero oraba muy mal. Y sentía que Dios no lo perdonaba. Y es que efectivamente, Dios cómo lo iba a perdonar si Martín Lutero no estaba confiando en la gracia de nuestro Señor Jesús? Martín Lutero confiaba en sus propias obras. Parece que no tiene que ver con el versículo, pero claro que tiene que ver. Porque Martín Lutero buscaba limpiar su vida. Porque la vida es un camino. Entonces, ¿cómo limpiaba su vida? ¿Cómo era salvo? No hallaba la manera porque él cuando se presentaba ante Dios en oración se presentaba mal, incluso le reclamaba está bien reclamarle a Dios, pero no reclamarle diciendo tú tienes la culpa de esto. O sea, está bien reclamar diciendo, por ejemplo, Dios, me hicieron esta injusticia, hazme justicia. Dios es bueno y es justo para hacer justicia, y hay que buscar la manera correcta de hacer justicia, como en la parábola del juez injusto. Lo que dice Jesús es que si este juez, que es tan malo, le hace caso a esta mujer viuda que va una y otra y otra y otra vez molestando ahí encima, y este juez injusto dice, no creo en Dios, pero aún así, o sea, no tengo temor de Dios, y aún así, solo porque esta mujer me está molestando, le voy a atender el caso. O sea, hay maneras correctas de pedirle a Dios y hay maneras incorrectas también de pedirle a Dios. ¿Y cómo vamos a saber eso? Guardando su palabra. O sea, guardando no nada más me la guardo, sino que es como el dinero, lo guardas, pero porque lo vas a usar. Entonces, la palabra de Dios la guardamos porque la vamos a utilizar en nuestra vida. Y lo bueno es que el dinero en este caso, si lo gastas, ya no lo recuperas, o tienes que volver a trabajar o esperar que te depositen. La palabra la puedes seguir usando una y otra y otra y otra vez y no se gasta. O sea, la palabra es eterna. Gloria a Dios por eso. Entonces, pongo el caso de Martín Lutero porque como él limpió su camino guardando su palabra.
Y hay muchos, muchos otros, no es el único. Esos son los casos, o tal es el caso más famoso, pero hay muchos. Casiodoro de Reina, el autor de esta versión específicamente de la Biblia del oso, cómo limpió su camino, cómo descubrió que pues necesitaba de nuestro Señor Jesús guardando su palabra. Cómo le hizo también Juan Calvino, cómo le hicieron aquellos hombres que murieron en la Reforma Protestante, cómo ellos limpiaron su camino guardando su palabra. La palabra es de hecho, la palabra es la que genera la oración, porque cuando leemos correctamente y la escudriñamos, la palabra de Dios, descubrimos que orar es parte vital de nuestra vida cristiana. No podemos descartar eso. Así como también está el ayuno, la intercesión, o sea, estas o las oraciones, ¿cómo se llaman? Los clamores, son necesarios, o la Santa Cena, el bautismo, vemos que son parte de la vital de la vida cristiana, de nuestro caminar con Cristo. Entonces, tal vez alguien piense que, entonces diciendo que la oración no importa. Sí importa y está al mismo nivel de la Biblia, pero para orar correctamente necesitamos conocer la palabra de Dios, conocerla, guardarla y usarla. Porque incluso Jesús les enseña a orar a sus discípulos. Entonces, ¿cómo sabemos cómo orar correctamente con su palabra? No se vale decir, es que yo oré, no sé de la Biblia, pero yo oro con el corazón. Lean Jeremías 17:9, les encargo. Que dice, el corazón que es más engañoso que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces, si tomas en cuenta tu corazón como medida para orar, no se sabe, no puedes discernir con esa medida si tú estás bien. Es como decir, voy a hacer una regla nomás a pulso y ya, o sea, supongo que yo voy a hacer una regla a pulso y supongo que esa regla me va a servir para hacer trazos rectos, pero nuestros trazos no son rectos. Estoy seguro que prácticamente nadie puede hacer un trazo tan recto como una regla. Entonces, si nuestro corazón es como una regla, no es recta. Lo único recto aquí es el corazón de Jesús. Su sangre es la que nos rectifica, la que nos limpia, la que nos hace rectos. Entonces, ¿quién va a hacer que nuestro camino sea recto? O sea, nos va a limpiar, nos va a purificar la palabra de Dios. Y recordemos, y yo por eso cito mucho San Juan 1:1. Y lo seguiré repitiendo, no sé si hasta que muera o hasta que el Señor Jesús regrese. Pero dice que en el principio el verbo, o aquí en la versión del oso dice, en el principio la palabra era con Dios, la palabra era Dios. Dice que la palabra se encarnó y estuvo entre nosotros. Entonces, cuando guardamos la palabra de Dios, estamos guardando los dichos de nuestro Señor Jesús. Dirán, pero Jesús nació hace 2000 años. Nació físicamente, carnalmente, hace 2000 años. Pero él ya tenía preexistencia divina. No crean que existe apenas hace 2000 años. Nació hace 2000 años, más, obviamente, porque él nació como en el año 4, no sé, alrededor, aproximadamente en el año 4 después de Cristo. Entonces nació hace más de 2000 años, pero no existió de hace 2000 años o más. Lleva muchísimo más. Él es eterno, pocas palabras. Entonces, ¿cómo uno limpia su camino? O sea, ¿cómo uno hace que su camino sea recto? Por más que yo quiera hacer una línea recta, pero a pulso, no me va a salir. Por más que quiera, no me va a salir. Solo la regla o escuadra o ese instrumento geométrico es lo que me va a permitir hacer una línea recta. Yo puedo poner mi mano y decir, voy a hacer una línea recta, pero cuando quite la mano voy a ver que tiene muchas irregularidades esa línea. Y sobre todo para alguien que diseña planos, alguien que va a construir una casa, un arquitecto, no tomaría en cuenta las líneas rectas de mis manos. Que yo dijera, mira, aquí voy a hacer líneas rectas. Dijera, que está usando la mano. Sí, pues me sale recto. Nadie lo tomaría en serio. Ni yo, que no soy arquitecto, no lo tomaría en serio. Ahora imagínense uno que sí lo es. Diría, no, ¿cómo cursaste la carrera trazando con tus manos?
Entonces lo único que nos puede dar algo tan recto es una regla o un instrumento familiar de la regla. Entonces Jesús es nuestra regla. Jesús es el que hace que nuestra vida pueda ser literalmente recta. No hablo solo recto en un sentido literal o sea, como una línea recta, pero hablo de que nuestra vida esté alineada, o sea, sea recta en ese buen sentido, recto de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Si yo quiero orar, pero no conozco la palabra de Dios, voy a orar mal. Incluso hasta puede que me halle orando como si yo tuviera derechos y privilegios, porque hay mucha gente que así te enseña a orar, que tú ora, tú decreta, tú arrebata y tú reclama. No es bíblico. Y no podemos orar de otra manera que no sea bíblica. Yo quiero cantar para Dios y voy a hacer canciones, ¿y de qué vas a cantar a Dios? Pues le voy a cantar que Él me creó porque necesitaba con quien hablar, entonces yo le voy a hacer canciones a Dios, pero Dios no necesita. Imagínense que alguien invente una canción que diga, no sé, oh Dios, tú estabas solo, necesitabas a alguien y creaste a Adán. No es bíblico, Dios no necesita, ni siquiera los ángeles. Entonces, yo no puedo decir, es que no conozco la palabra, pero voy a hacer canciones porque quiero amar a Dios, pues de buen corazón. Sí, pero si no conoces su palabra, vas a cantarle cantos del corazón. Y vuelvo a lo mismo, Jeremías 17:9, quédenselo de tarea. Igual ya se los dije, pero síganlo de tarea, repásenlo. O incluso yo, lo que estoy haciendo ahora mismo. Yo quiero hacer videos para Dios, así con lo que estamos viendo ahora mismo. Quiero hacer videos para Dios. No importa que no tenga la palabra de Dios, o sea, no importa que no esté esa parte de la Biblia, no, o sea, y ni siquiera estoy hablando que aparezca literalmente. O sea, ni siquiera voy a hablar de la Biblia, voy a hablar de Dios, voy a decir que Dios es bueno, Dios es misericordioso y te acepta tal como eres, solo acércate y tendrás todo lo que quieres. Sí, puedo hacer videos, pero no y puedo hacer videos para Dios, pero hacer videos para Dios sin su palabra es incoherente. No, esa, ¿cómo voy a hacer videos para glorificar a Dios, pero sin la palabra de Dios? No es compatible esas dos afirmaciones, no encaja. Es como decir, quiero hacer videos para Dios, pero sin que Dios hable, sin que Dios comente. ¿Cómo voy cómo decir, es como si dijera, quiero hablar acerca de, no sé, quiero hablar de esta película, pero sin mencionar ni un solo diálogo de la película. Quiero hablar de Dios, pero sin hablar de lo que Dios ha dicho acerca de sí mismo. O sea, yo quiero hablar de mi percepción de Dios. Jeremías 17:9, lo vuelvo a repetir. Nuestra propia percepción no es una buena base. Es muy inestable. Cada quien tiene una percepción de Dios. Alguno va a decir, oh, Dios es grandioso, es glorioso. Otro va a decir, no existe. Otro va a decir, pues sí existe, pero no es el Dios de la Biblia. Esos son los deístas. Otros van a decir, no sé si existe o no, pero no importa. Otro va a decir, yo soy Dios. Entonces, por eso no puedes dejar esa definición de quién es Dios de acuerdo a tu corazón, porque el corazón es engañoso. No todos tienen la percepción de Dios. Y necesitamos una definición universal. Y esta es la palabra la que define quién es Dios, no nosotros. No mi corazón, no el corazón del que oye predicar en internet o en la tele, o del predicador. No, Dios está en la palabra. Y solo con la palabra es que podremos limpiar nuestro camino. No solo el mozo, no, o sea, no solo el joven, también el niño, también la niña, también la mujer, también el varón, o sea, también los adultos, también la anciana y también el anciano. Todos limpiaremos nuestro camino con guardar la palabra de Dios. Por eso es que necesitamos tomar en cuenta toda la palabra de Dios en su contexto correcto. Porque les digo, nomás lean y lo que dice, háganlo. No, hay que estudiar bien el contexto de la palabra. Y así es como podremos limpiar nuestro camino
O sea, limpiar significa podemos vivir más rectamente, o sea, podemos vivir rectamente de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la palabra de nuestro Señor Jesús. Y pues la palabra es la que nos va a transformar. No hablo meramente de algo legalista, que léela y ya como dice, porque hay cosas que van a ser imposibles. Por eso sí necesitamos la oración, porque la oración es donde le pedimos a Dios que le manifestamos, que entregamos nuestra vida, que le pedimos que Él se manifieste y que Él obre en nosotros. Pero querer solo hacer las demás cosas sin leer, sin tomar en cuenta la palabra de Dios, no, no podemos hacernos llamar cristianos. Hijos de Dios mucho menos. ¿Cómo puedo decir que soy hijo de Dios si no conozco lo que dice mi Padre? Es extraño, es como decir soy un hijo de Dios huérfano. Sí, soy un hijo de Dios, pero no conozco a papá. Es peor aún. Es como decir soy huérfano de un padre vivo, de padres vivos. Y en este caso no es culpa al Padre, porque el Padre nos ha dejado su palabra, y hoy en día, sobre todo en muchas versiones, que aunque no esté muy de acuerdo con las versiones más recientes, pero aún así hay muchas versiones que pueden leer y no hay justificación para decir es que no le entiendo a la palabra, no la leo porque no la entiendo. Hay muchas versiones fáciles de leer que se tienen a la mano en la librería, y si no tienes dinero o si no sabes dónde conseguirla, pues la puedes incluso descargar en el teléfono o en la tablet y leerla. Hoy en día es más fácil leer la palabra. Hoy no te matan o te arrestan por tener una Biblia en la mano. O sea, tener posesión de una Biblia. Tal, hace 500 años sí, pero hoy en día no. De repente puede que en los últimos tiempos sí, por la persecución, la gran tribulación, pero ahora mismo no, no es ilegal tener una Biblia y nadie te persigue por la misma razón. Entonces, ¿cómo vamos a limpiar nuestro camino? ¿Cómo vamos a hacer para que nuestro camino sea recto de acuerdo a la voluntad de Dios con su misma palabra? ¿Cómo puedo hacer una línea recta? O sea, si hablamos de geometría, ¿cómo puedo hacer una línea recta con la regla? ¿Cómo puedo limpiar mi camino con la palabra de Dios? La palabra de Dios es nuestra regla. Suena como reglas de reglamento, pero de hecho sí es lo correcto. Si la regla es lo que dice cómo se debe determinar algo, entonces la palabra de Dios es la que determina cómo debe ser nuestra vida. Por eso esto y el versículo anterior que era el Salmos 4.6, aquí es 4.7 en la Biblia del Oso, pero en las versiones recientes es el 4.6, debido a que el primer versículo no se toma como un versículo, se toma solo como una intro. Entonces, les dejo esto. ¿Cómo vamos a limpiar nuestro camino? Con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es nuestra regla. Así nuestra vida puede ser recta. Solo con una regla que es lo único recto. Lo único que no cambia. Mi dedo no es recto ahorita. Aquí se ve recto, pero en realidad incluso tiene cierta curvatura mis dedos. Incluso tienen cierta, ¿cómo decir? Cierta irregularidad. Entonces si yo uso mis dedos como regla, no hago una línea recta. Y peor aún, si quiero hacer una línea recta pulso, es peor. Yo tengo mal pulso, incluso tengo fea letra. Entonces peor me va a salir la línea. Pero con una regla, la línea me va a salir que pueda ser prácticamente perfectamente recta, sin distorsión. La palabra de Dios es la que puede hacer que vivamos de una manera recta, de acuerdo a la voluntad de Dios. Gracias por haber estado hasta aquí. Espero que este versículo los haya bendecido. Vuelvo a repetir, es el Salmo 119, versículo 9. Y aquí sí es el versículo 9. Ya lo comprobé con la Biblia reciente y sí es aquí sí encajan. Entonces, gracias por haber estado hasta aquí. Espero que este versículo los haya bendecido y los edifique. Los invito a que sigamos leyendo la palabra de Dios todos los días y que la tengamos como esta regla que pueda hacer que nuestra vida esté limpia de pecado, de manchas, de impurezas, y que así podamos tener una vida recta de acuerdo a la voluntad de Dios, que así podamos estar sintonizados con la voluntad de nuestro Dios Padre y de nuestro hermano Jesús, que también es Dios. Entonces
los bendigo con esta palabra, les dejo esta palabra para que esté con ustedes. No es mi palabra, es la palabra de Dios, por eso siempre la pongo aquí para que pues puedan leerla y aún pueden leer los versículos anteriores y posteriores a lo que leo. Espero que esta palabra les haya abierto los ojos, que la puedan compartir. No hablo ni siquiera del video, sino que lo que aprendan lo puedan compartir y lo puedan vivir en sus vidas, que los edifique y los acerque más al corazón y a la voluntad de nuestro Señor Jesús. Gracias por haber estado hasta aquí. Espero que tengan una bendecida semana y que nuestro Señor Dios esté con ustedes. Gracias por estos meses que han estado acompañando. Espero que aquí sigamos en estas próximas lecturas de la Biblia del Oso. Nos vemos en la próxima lectura de la Biblia del Oso. Dios los bendiga y los guarde grandemente. Hasta la próxima.